En el vasto universo de las Escrituras, no todo es amor, justicia o redención. También hay pasajes que mencionan criaturas tan extrañas, colosales o aterradoras que parecen salidas de una visión profética, o de una pesadilla antigua. Seres descritos en medio de batallas celestiales, encuentros sobrenaturales y tronos cubiertos de fuego. Figuras que desafían la lógica humana y dejan perplejos incluso a los lectores más escépticos. No fueron inventadas por artistas modernos ni por escritores de ficción, están escritas, con detalles desconcertantes, en las páginas más sagradas del mundo antiguo. Hoy no leeremos la Biblia como solemos hacerlo. Hoy la abriremos como un códice antiguo, lleno de secretos que el tiempo y la tradición intentaron domesticar. Pero estas criaturas no pueden ser domesticadas. Ellas rugen, se retuercen, se alzan con alas ardientes o cuerpos cubiertos de fuego, guardando portales, protegiendo tronos o ejecutando juicios celestiales. Y lo más inquietante es que muchas veces aparecen justo en los momentos donde el cielo toca la tierra. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video si alguna vez te sorprendiste con lo que la Biblia esconde entre líneas. Porque lo que estás a punto de ver, cambiará tu manera de entender el mundo espiritual. Y si ya conocías estos pasajes, prepárate para redescubrirlos como nunca antes. Desde unicornios que no tienen nada de fantasía infantil hasta ángeles con múltiples alas y rostros imposibles de imaginar, te presento las 13 criaturas más inquietantes que aparecen en la Biblia, contadas desde la menos extraña hasta la más aterradora. Y créeme, la última te dejará con más preguntas que respuestas. No estamos hablando de dulces caballitos mágicos. La palabra hebrea reem, que aparece en textos antiguos, fue traducida en algunas versiones como la del rey Jacobo, como unicornio. Pero este unicornio bíblico no era una criatura de cuentos de hadas. En Números 23-22, se dice que Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como la del unicornio. Sin embargo, muchos estudiosos creen que el término hacía referencia a un animal real, quizás el auroque, un toro salvaje ya extinto, enorme, indómito, imposible de domar. Otros piensan que antiguos navegantes, al ver narvales o rinocerontes, lo interpretaron como un cuerno mágico, y así nació el mito moderno. Lo que importa es el símbolo, una criatura feroz, solitaria y con una fuerza que desafiaba imperios. Ese era el unicornio bíblico. Pero apenas estamos comenzando. Porque hay otras criaturas que harían a cualquiera perder el sueño. Como los querubines. No hablamos de esos bebés regordetes con alas de postal. Los verdaderos querubines, descritos en Ezequiel 10, son algo que te haría retroceder en plena noche. Seres alados con 4 rostros, el de un hombre, un león, un toro y un águila. Alas cubiertas de ojos, cuerpos que brillan con la gloria de lo inaccesible, y una presencia tan intensa que el profeta apenas pudo describirla. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas, estaban llenos de ojos alrededor, dice el texto en Ezequiel 10:12. Estas criaturas eran guardianes. Custodiaban el Edén después de la caída. Estaban junto al trono del Altísimo. Eran más que mensajeros, eran límites vivientes entre lo sagrado y lo profano. Los serafines. 2 de sus alas cubrían sus rostros, no por vergüenza, sino porque ni siquiera ellos, seres celestiales, podían soportar directamente la intensidad de la gloria divina. Con otras 2, velaban sus pies, símbolo de humildad ante el Altísimo. Y con las 2 restantes, volaban por los cielos del templo. El término serafín proviene del hebreo y significa literalmente ardiente o llameante. No es casual. Isaías los describe como criaturas envueltas en fuego, tan resplandecientes que su sola presencia consumía el ambiente. En su visión, uno de estos seres tomó una brasa encendida del altar y tocó con ella los labios del profeta. No era un gesto simbólico, fue una purificación real, profunda, que limpió su culpa y quemó su pecado. La experiencia fue tan sobrecogedora que Isaías pensó que iba a morir. Y eso que apenas estamos en la 10ª criatura de nuestra lista. Porque si avanzamos un poco más en las escrituras, descubrimos descripciones aún más detalladas y perturbadoras, como las que aparecen en los capítulos 40 y 41 del libro de Job. Behemoth. Dios, al confrontar a Job y recordarle la magnitud de su poder, menciona a una criatura colosal, el Behemoth. No se trata de una simple bestia. Es descrito como la primera de todas las obras de Dios. Su cuerpo es tan robusto que sus huesos son como tubos de bronce y sus extremidades parecen barras de hierro macizo. Se alimenta de los frutos de montañas enteras y descansa entre los lotos,
oculto entre juncos y pantanos. Algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de un hipopótamo o un elefante. Pero hay un detalle que desafía esa teoría: su cola se mueve como un cedro. Los hipopótamos no tienen colas dignas de semejante comparación. Esta discrepancia ha llevado a otros a pensar que quizás se trataba de una criatura extinta, tal vez un tipo de dinosaurio que aún caminaba sobre la Tierra en épocas tempranas. Lo que está claro es que no era una criatura común, era un símbolo vivo del poder indomable de la creación. Abadón. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, nos enfrentamos a una figura temida y oscura, Abadón, o Apollón en griego. Su nombre significa destructor, y no en vano. Él es el ángel del abismo, el rey de una horda aterradora de langostas demoníacas que son liberadas para atormentar a la humanidad por 5 meses. Pero no son langostas normales. El texto describe que tenían forma de caballos preparados para la guerra. En sus cabezas llevaban coronas doradas, pero sus rostros eran como rostros humanos. Su cabello era largo como el de una mujer, pero sus dientes, como los de un león. Sus pechos estaban protegidos por corazas de hierro, y el ruido de sus alas se asemejaba al estruendo de carros en batalla. Tenían colas como escorpiones, y en ellas, el poder de herir. Ahora imagina un ejército entero de estas criaturas descendiendo sobre las ciudades. No vienen a conquistar. Vienen a torturar. A sembrar terror. Y todo bajo el mando de Abadón, el ángel que custodia el abismo y ejecuta la justicia divina más temida. Las 4 bestias de Daniel. Y llegamos al puesto número 7, donde no aparece una criatura, sino 4. En una de las visiones más impactantes del Antiguo Testamento, el profeta Daniel ve emerger del mar a 4 bestias colosales, cada una más desconcertante que la anterior. No se trata de simples animales deformes, sino de representaciones simbólicas de poderes, reinos y fuerzas espirituales en conflicto. Una tenía cuerpo de león y alas de águila. Otra, semejante a un oso, devoraba todo a su paso. La tercera era como un leopardo, pero con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta, la más aterradora, era indescriptible. Bestia de dientes de hierro, garras de bronce, con 10 cuernos, que pisoteaba todo lo que encontraba. Su aspecto era tan brutal que Daniel, incluso en sueños, quedó perturbado por días. La primera bestia tenía la apariencia de un león, pero con alas de águila. Sin embargo, en un momento de la visión, sus alas fueron arrancadas. Luego fue levantada del suelo, puesta en pie como un hombre, y se le dio un corazón humano. ¿Qué significa eso? ¿Transformación? ¿Juicio? ¿Redención? Las visiones de Daniel están cargadas de simbolismo, pero la imagen en sí ya es suficiente para estremecer. La segunda bestia parecía un oso, alzado de un solo lado, con 3 costillas ensangrentadas entre sus dientes. Una voz poderosa le ordenó: «Levántate, devora mucha carne». No era una criatura pasiva, sino un instrumento de conquista violenta. La tercera era semejante a un leopardo, pero con 4 alas de ave en la espalda y 4 cabezas, y a esta se le concedió dominio. No era solo rápida, era estratégica, múltiple, y extendía su poder como ninguna antes. Y luego, apareció la cuarta. Tan feroz, espantosa y abrumadora que Daniel ni siquiera encontró una criatura terrestre con la cual compararla. Tenía enormes dientes de hierro, devoraba, trituraba y pisoteaba todo lo que encontraba. Sobre su cabeza, 10 cuernos. Y de entre ellos surgió otro más pequeño, con ojos como de hombre, y una boca que hablaba con arrogancia. Muchos intérpretes la relacionan con reinos y poderes terrenales, pero su forma es tan monstruosa que merece un lugar privilegiado en esta lista. Los demonios de la Legión. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, Jesús se encuentra con un hombre que no estaba solo, aunque lo parecía. Al preguntarle su nombre, la respuesta vino como un eco de muchas voces al mismo tiempo: «Legión es mi nombre, porque somos muchos». En tiempos romanos, una legión equivalía a entre 3.000 y 6.000 soldados. Esa era la cantidad de espíritus malignos que habitaban en aquel hombre. Su fuerza era extraordinaria. Nada podía detenerle. Rompía cadenas, destruía grilletes y vagaba entre tumbas gritando y golpeándose con piedras. Era un terror viviente, apartado de la sociedad, rechazado por todos, hasta que conoció a Jesús. Y lo que sucedió a continuación fue una de las manifestaciones espirituales más sorprendentes de las Escrituras. Los demonios suplicaron que no los arrojaran al abismo. Pidieron permiso para entrar en una piara de cerdos que pastaban en la ladera. Jesús les dio permiso.
E inmediatamente unos 2000 cerdos enloquecieron y se arrojaron por el acantilado, ahogándose en el mar. Lo que esto revela no es solo la autoridad de Cristo sobre las tinieblas, sino también la naturaleza destructiva y caótica de estas entidades espirituales. Los Nefilim. Y así entramos en el top 5, con uno de los enigmas más antiguos de la Biblia, los Nefilim. Su mención aparece en Génesis 6, justo antes del diluvio. El texto afirma que, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y de esa unión nacieron los Nefilim. Algunas traducciones los llaman gigantes, y otras versiones aseguran que tenían más de 3 metros de altura. Pero no se trata solo de tamaño. Estos seres eran descritos como poderosos, temibles, hombres de renombre en los tiempos antiguos. Cuando los exploradores israelitas fueron enviados a Canaán, regresaron aterrados tras ver a sus descendientes. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los Nefilim. Y a nuestros ojos éramos como langostas, y así también les parecíamos a ellos. ¿Fueron descendientes de ángeles caídos? ¿Una línea híbrida entre lo celestial y lo humano? ¿O simplemente hombres extraordinarios con un legado oscuro? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es claro es que la presencia de los Nefilim en las escrituras ha inquietado a teólogos, arqueólogos y creyentes por generaciones. Y lo más asombroso, es que aún faltan 4 criaturas más extrañas, más intensas, más sobrenaturales. Porque lo que viene a continuación no es solo simbólico. Es aterradoramente real. Satanás, el caído. Sí, estamos hablando de Satanás. Pero olvídate de esa caricatura popular del demonio rojo con cuernos, tridente y cola puntiaguda. La Biblia, en realidad, lo presenta de una forma mucho más compleja, y mucho más aterradora. En los textos de Ezequiel 28 e Isaías 14, se revela su origen celestial, no como monstruo, sino como el más hermoso, sabio y exaltado de los querubines. Cubierto de piedras preciosas, perfecto en sus caminos desde el día de su creación. Pero un día, se halló maldad en él. Su corazón se enalteció a causa de su belleza, y su sabiduría se pervirtió por el brillo de su esplendor. Esa fue su caída. Pero lo que vino después transformó su imagen para siempre. En Apocalipsis 12, Juan lo ve como un gran dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos, y una cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Pedro lo describe como un león que ruge, buscando a quien devorar. Pablo añade que puede transformarse en ángel de luz para engañar incluso a los escogidos. Satanás no es una figura estática, es adaptable, camaleónico, astuto. En él habita la corrupción del esplendor, el abuso del poder, y la perversión de todo lo que fue creado para el bien. Su forma puede cambiar, pero su intención es siempre la misma, destruir. Y, sin embargo, ni siquiera ocupa el primer lugar de nuestra lista. Las 2 bestias del Apocalipsis. La medalla de bronce no va para una sola criatura, sino para un dúo de pesadilla. En Apocalipsis 13, el apóstol Juan describe 2 bestias que aparecen en escena casi al final de los tiempos. La primera surge del mar, y su apariencia es un monstruoso colás de reinos, símbolos y poderes. Tenía cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león, 7 cabezas y 10 cuernos con diademas. Una de sus cabezas parecía mortalmente herida, pero sanó, y el mundo entero se maravilló y la siguió. Esta bestia hablaba blasfemias contra Dios, tenía autoridad por 42 meses y perseguía ferozmente a los santos. Pero no actuaba sola. Desde la tierra surgía una segunda criatura. Tenía 2 cuernos como de cordero, pareciendo mansa, pero hablaba como dragón. Su poder era aún más engañoso. Hacía señales, fuego descendía del cielo, y exigía una marca en la mano o en la frente sin la cual nadie podía comprar ni vender. Este sistema de seducción, control y blasfemia ha sido interpretado por muchos como símbolos de poderes políticos y religiosos corrompidos, colaborando juntos para dominar y engañar. Pero más allá de la interpretación, lo cierto es que estas 2 bestias actúan con un poder oscuro que cubre a las naciones, y aún hoy, sus sombras siguen rondando. El Leviatán. Y en el puesto número 2 tenemos a una criatura tan impresionante, tan absolutamente única, que Dios le dedicó un capítulo completo en el libro de Job. Hablamos del Leviatán, un monstruo marino de proporciones colosales, una bestia ancestral cuya mera existencia hace temblar hasta a los más valientes. En Job 41, Dios desafía al hombre preguntando, ¿quién podrá pescarlo con anzuelo? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus escamas son tan cerradas como un sello,
unidas una a otra de manera tan firme que ni el aire puede pasar entre ellas. Cada parte de su cuerpo es como una fortaleza viviente. Y eso no es todo. El texto sigue, con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. Se describe como una criatura que respira fuego, cuyos suspiros iluminan la oscuridad, como si su cuerpo entero ardiera desde dentro. Muchos han especulado sobre su naturaleza, ¿un cocodrilo mítico? ¿Una figura simbólica del caos? ¿O una antigua entidad espiritual que existió realmente? Sea cual sea la verdad, el Leviatán representa la manifestación de un poder absoluto, impenetrable e incontrolable. Un símbolo de lo que está más allá del alcance humano, una criatura a la que ningún guerrero podría derrotar, salvo el propio Creador. Su aliento es fuego. Literalmente. De su boca salen llamas, y chispas de fuego saltan como si su interior ardiera sin descanso. De sus narices brota humo, como el vapor que escapa de una olla hirviendo o de una caldera a punto de estallar. Así es el Leviatán, según la Biblia. Y el texto es categórico, en la tierra no hay semejante a él, fue hecho para no temer. Es decir, ninguna criatura en todo el mundo, ni bestia, ni ejército, ni hombre, puede igualarlo. Contempla todo lo que es elevado. Reina sobre todos los orgullosos. Es, en esencia, un soberano de la destrucción. Si alguna vez pensaste que Godzilla era impresionante, el Leviatán haría que pareciera un simple reptil de juguete. Y, aún así, no es el número uno. Porque ahora llegamos al final de nuestra cuenta regresiva. Al primer lugar. Al ser más extraño, más sagrado, más incomprensible de toda la Biblia. El título de criatura más extraordinaria va para los 4 seres vivientes del trono. Los 4 seres vivientes del trono. En Apocalipsis 4, el apóstol Juan tiene una visión que desafía toda lógica, estética o entendimiento humano. Frente al trono de Dios, rodeado por un mar como de cristal, se hallaban 4 seres vivientes, y su apariencia era completamente indescriptible por categorías humanas. Estaban llenos de ojos, tanto por delante como por detrás. No eran simplemente criaturas, eran observadores eternos, atentos a todo lo visible e invisible. El primero se parecía a un león. El segundo, a un toro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era como un águila en pleno vuelo. Pero la descripción se vuelve aún más impactante, cada uno tenía 6 alas, y todas ellas estaban completamente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Ojos que no parpadeaban, que no dormían, que todo lo veían. Imagínalo, criaturas que vigilan el cosmos entero desde todos los ángulos, al mismo tiempo. Y lo más asombroso es que no descansan ni de día ni de noche, proclamando con una voz eterna y sin fin: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Estos seres no solo son guardianes del trono. No son simples mensajeros. Son la encarnación de la alabanza perpetua. Son la frontera viva entre lo creado y el Creador. Seres que no duermen, que no se distraen, que no se corrompen. Están allí, desde siempre, y para siempre. Con rostros de fuerza, servicio, humanidad y vuelo divino. Con alas cubiertas de visión. Con voces que llenan los cielos. Son, sin lugar a dudas, las criaturas más extrañas, solemnes y majestuosas de todas las escrituras. Un misterio que no busca ser resuelto, sino contemplado. Y así concluye nuestro recorrido por las 13 criaturas más extrañas, enigmáticas y aterradoras de toda la Biblia. No son simples figuras simbólicas. Son entidades que marcaron encuentros divinos, juicios celestiales, batallas invisibles y misterios que aún hoy desafían a teólogos y creyentes. Desde bestias colosales hasta seres cubiertos de ojos, cada una de ellas revela un fragmento de la dimensión espiritual que muy pocos se atreven a explorar. Ahora que conoces la verdad detrás de estas criaturas, ¿cuál fue la que más te impactó? ¿Conocías todas o hubo alguna que te dejó sin palabras? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video con alguien que ame la Biblia como tú, y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido épico, profundo y revelador. Porque la Biblia no es un libro antiguo sin vida. Es un universo lleno de secretos esperando ser descubiertos.